seguros que las personas que estamos acá en el estudio, los que están allí en casa, van a valorar mucho este tema que nosotros vamos a tratar, porque cuando a un familiar se le diagnostica Alzheimer u otro tipo de demencia, sin duda puede causar efectos abrumadores en todos los integrantes de la familia. Así es, el miedo ante la presencia de esta enfermedad pueden hacer que sea difícil sobrellevar y acompañar a nuestro familiar con este padecimiento. Por eso, el día de hoy nos acompaña el médico psiquiatra Marcos Gómez, quien nos visita en nombre de la Fundación Alzheimer de Venezuela. Bienvenido, Marcos. Ahora, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Además, es un tema que yo creo que toca mucho la sensibilidad del ser humano, sobre todo por saber que muchas personas que nos están viendo han tenido un caso que los han tratado de cerca, pero nosotros queremos saber primero, para las personas que desconocen acerca del tema, que nos definas exactamente qué es el Alzheimer y qué nos puede indicar que algún familiar o inclusive nosotros mismos estamos padeciendo Alzheimer. Bueno, eso es muy importante porque siempre hay una confusión en qué es el Alzheimer, qué es la demencia senil. Entonces vamos a aclarar todos esos términos. Primero, saber que el Alzheimer es un tipo de demencia, de síndrome demencial. Y el síndrome demencial es las fallas en las actividades mentales superiores, como atención, concentración, memoria, lenguaje, que se va dando progresivamente. O sea, estas son enfermedades neurodegenerativas, que quiere decir que van poco a poco y se van presentando. Por eso es a veces tan difícil el diagnóstico, porque como se dan tan lentamente, entonces se van naturalizando los síntomas y luego cuando los identificamos ya los síntomas son muy grandes. ¿Okay? Entonces, el Alzheimer es un tipo de demencia y la demencia tiene que ver con las fallas en las actividades cerebrales superiores. ¿Cómo podemos identificar el comienzo de la demencia? Bueno, es difícil porque además incluso trastornos afectivos como la depresión pueden ser el inicio de una enfermedad demencial o pacientes que se están demenciando se pueden deprimir. Entonces esa línea es muy borrosa y parte de síntomas que pueden parecer un episodio depresivo podrían ser el comienzo de un síndrome demencial, con alteraciones del estado de ánimo, el paciente se aísla, hay problemas de insomnio, hay agitación, el paciente puede agitarse o puede tornarse un poco agresivo, cambios de conducta. Por eso varios de los signos o síntomas que son importantes identificar es cuando las cosas no son habituales en el paciente. O sea, hay personas que por lo general son muy olvidadizas y dicen, bueno, es cierto, o sea, se ha determinado en los estudios que personas que presentan fallas de memoria de manera habitual podrían desarrollar a posteriori un síndrome demencial. Pero solamente la memoria es como un síntoma, es una fiebre, y que puede deberse a diferentes síntomas o diferentes enfermedades. Cuando el paciente comienza a actuar de manera no habitual, eso es un signo de alarma. Oye, él siempre ha estado como contento, alegre, y hasta ahora como que más cascarrabia, hay que ver. Antes él hacía la comida súper rica y ahora se pasó de sal en la comida o confundió los ingredientes. Oye, eso es un signo de alarma. Tengo que chequear a ver qué es lo que está pasando. E incluso no sé si el dejar de bañarse, el dejar de comer. El descuido del aspecto físico también es un síntoma, que es muy inespecífico, pero podría indicar que estamos a comienzo de una enfermedad, de un síndrome demencial. O sea, que es una enfermedad que tiene que ir acompañada de los familiares o las personas que estén en nuestro entorno, teniendo herramientas, por supuesto, porque para esto es que nosotros estamos hoy acá. ¿Es más común padecerla en hombres o en mujeres? ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, las estadísticas dicen que es más frecuente en mujeres, pero esto podría ser un dato estadístico debido a que la vida media de la mujer es mucho mayor que la del hombre y de repente a lo mejor el hombre no le dio tiempo de desarrollar la enfermedad. Es una de las teorías, es una de las especulaciones, pero ahorita es más frecuente en mujeres. ¿Cuál es la edad promedio en la que normalmente se podrían comenzar a ver algunos síntomas? A partir de los 60 años. A partir de los 60 años. Sí. Marcos, ¿sabes qué? A mí me parece bastante curioso y quisiera hacerte este interrogante porque creo que para las personas que tenemos adultos mayores en casa, puede pasar que ellos recuerden cosas de sus niñez y te las cuenten tal cual como siempre te la han contado. Desde que tú tienes uso de razón, te han contado la misma historia, pero pueden estar padeciendo de Alzheimer. ¿Cómo diferenciamos entonces si recuerdan de esta manera cosas del pasado y si pueden estar teniendo o estar padeciendo en ese instante de Alzheimer? Bueno, eso es muy interesante esa pregunta porque nuestro cerebro a partir de los 25 años de edad comienza a deteriorarse, ¿no? Y uno de los síntomas cuando comenzamos a ponernos anecdóticos y repetimos muchas veces las cosas, eso tiene que ver con daño cerebral también. O sea que hay ya un proceso de degeneración en el cual yo comienzo a ponerme perseverante con las cosas. Es uno de los síntomas y como hablábamos, igual que otros síntomas, son síntomas que son inespecíficos y por eso tenemos que estudiar bien al paciente para ir englobando
cuántos síntomas están apareciendo y cuál es la posible causa de cada uno de esos síntomas. Cuando el paciente se pone muy anecdótico, pero entonces comienza a repetirlo muchas veces y cuando te cuenta la historia como si fuera la primera vez que te la está contando, eso es un signo de alarma, porque tú dices, ya va. Él siempre me ha contado la historia, pero bueno, se ubica en el tiempo y ya sabe que me la ha contado otras veces. Pero cuando me vuelve a decir lo mismo, pero como si fuera la primera vez y no recuerda que me la ha dicho otras veces, es un signo de alarma, tengo que estar pendiente. Ok, ¿cuáles serían los principales consejos para que sea lo más llevadera posible la situación cuando estemos en presencia de un caso de Alzheimer en la familia, Marcos? Bueno, primero, no naturalizar los síntomas, porque es muy frecuente y lo consigo en la consulta. No, doctor, es que él se le olvidan las cosas, pero como él ya está mayor por la edad, lo normal es que no haya fallas de memoria al aumentar la edad. O sea, al aumentar la edad, lo que indica el proceso degenerativo normal es que disminuya la velocidad de procesamiento de la información. O sea, que de repente me tarde un poco más en recordar las cosas, sí, pero que al final las recuerde. Pero si ya yo olvido las cosas o comienzo a tener fallas en mi funcionamiento, como les explicaba anteriormente, oye, era una persona que era un maestro en la cocina y comienza a tener fallas en la cocina. Él manejaba muy bien y ya llega con rayones en el carro o varios choques, o de repente él se orientaba muy bien y llega a un sitio y no sabe exactamente dónde está. Todos esos son signos que nos tienen que hacer prender el bombillo para ir a alarma, para llevar al paciente a un especialista. ¿Es un mito o una realidad, Marcos, que las personas que padecen o están en esos indicios del Alzheimer hay que hablarles con autoridad, hay que hablarles fuertes? ¿Eso es un mito o una realidad? Más que hablar fuerte, es importante establecer límites, ¿ok? Y aclarar las cosas. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente muchos de los pacientes, si un paciente que de repente fue cascarrabioso en su juventud o que era muy directivo y que era el jefe de la familia, ¿no? Que muchas veces esto pasa. Y como era el que ejercía la autoridad, muchas personas entonces tienden a replegarse y a no actuar y a tenerle miedo. No, pero es que ya va, pero hay que usar lo que nosotros llamamos el amor responsable. Cuando yo a veces tengo que decir cosas que no son tan agradables para el paciente, pero decírselas sin agredirlo. Aquí lo importante es que no haya agresión, claro, y tener paciencia y poder conversar. Y ahí es la recomendación, o sea, ver cómo está esa puente de comunicación. Si ese puente de comunicación está roto, porque el paciente, él también sufre, porque a pesar de, como la enfermedad es tan progresiva, muchas veces el paciente se da cuenta de que tiene fallas y busca la manera de solapar esas fallas y de tapar esas fallas. Y ahí es donde comienzan los conflictos. Entonces, cuando tú se las muestras, él se siente vulnerable y por eso es que va a reaccionar de manera agresiva, porque se está defendiendo ante el ataque. Entonces, primero es identificar cómo está el puente de comunicación. Si yo puedo hablar con él sin que se altere mucho, chévere. Si hay una falla en la comunicación, es importante que se busque un especialista, claro, que sea una especie de árbitro que permita que la comunicación fluya de manera bidireccional. Y, como les decía, es importante no naturalizar los síntomas. O sea, no decir, no, es que el señor está mayor y por eso es que está presentando estas fallas de memoria. No, si hay fallas de memoria y no eran habituales de él, es importante ir con el especialista. Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué información tan valiosa para todas esas personas que están padeciendo de Alzheimer en casa. Ya ven que todo, bueno, es parte de llevar, digamos, no carga, pero sí llevar esta enfermedad en familia, bueno, para que no sea, digamos, tan fuerte a la hora de poder manejarla. Recomendaciones y herramientas necesarias. Es momento de irnos rápidamente. Antes de irnos a la pausa, hablando de esto, a mí me gustaría recomendar algunas películas que yo he visto que eso me estuviste comentando. Sí, de hecho hay una que se llama Still Alice, que es con Julianne Moore, que además ella creo que hasta se ganó el Oscar como mejor actriz con este personaje que fue fabuloso. En español es Siempre Alice. Hay otra película que se llama El Padre, que es con Anthony Hopkins, que también es espectacular y creo que también aborda muy bien el tema. Y hay otra que se llama Vivir dos veces. Vivir dos veces. Vivir dos veces. Esas tres películas podrían ser una muy buena recomendación. Como el tiempo pasa, a lo mejor no pudieron tomar nota. En mi cuenta de Instagram, @LeoAldana, voy a colocar algunas historias hablándole de estas tres películas que les podríamos recomendar y que, bueno, abordan el tema. Abordan el tema y lo abordan de una manera muy realista. Y realista. Sí, Vale. sí.